Para mí, Norris se equivocó al salir el safety car, justo antes de iniciar la vuelta 5. Lando aceleró demasiado pronto, antes de la última chicana, en lugar de esperar y aprovechar lo cerrada que es la chicana para colocar su McLaren recto y acelerar mucho antes que Piastri, para sacarle segundos clave. En lugar de eso, lo que en realidad sucedió es que Piastri iba muy cerca de Norris al salir de la chicana, tanto que quizá obligó a Lando a cometer un pequeño error en la SURS. Lando aceleró un poquito de más y el McLaren patinó de atrás, y eso le dio a Oscar la tracción superior. Bajaron un rush pegadísimos, y con el corte de aire natural, sin DRS todavía, al estilo antiguo, Piastri lo convirtió en víctima fácil en Kemmel, ejecutando un rebase quirúrgico en Lecombs que cambió la carrera. Lando se quejó por radio de que su batería no lo ayudó a defenderse del ataque de Piastri, pero Oscar conservaría la punta asegurándose de entrar a pits como líder de la carrera antes que Norris. Y con esta maniobra arrancamos el podcast del equipo híbrido de la carrera de Spa 2025. Tenemos todos los datos, Trace One. ¿Cómo viste la batalla Piastri-Norris en el segundo stint? La batalla entre Oscar Piastri y Lando Norris en el segundo stint en Spa 2025 fue espectacular, marcada sobre todo por la gestión de neumáticos y estrategia. Norris tuvo que responder tras haber cedido la punta en ese rebase quirúrgico de Piastri en Les Combes, justo después del safety car en la vuelta 5. Piastri mostró una gestión magistral del compuesto medio, logrando extender la vida útil de sus neumáticos sin sacrificar demasiado ritmo. Por otro lado, Lando fue un poco más agresivo en la persecución, intentando reducir la distancia con Oscar inmediatamente después de las paradas en pits. La diferencia clave estuvo en cómo cada piloto enfrentó el sector 2 del circuito. Ahí, Norris presionó muy fuerte intentando compensar la ventaja de Oscar, pero esto le pasó factura. Sus neumáticos comenzaron a sufrir una degradación más temprana, y hacia el final del segundo stint, esa degradación adicional le impidió atacar con suficiente contundencia para recuperar la posición. Además, el McLaren de Oscar parecía más equilibrado en condiciones de carrera, lo que le permitió ser muy estable en el sector más exigente de Spa-Francorchamps, especialmente en Púón. En cambio, Lando tuvo pequeños errores de tracción a la salida de curvas lentas como la chicana del bus stop y la SURS, lo que provocó que no pudiera acercarse lo suficiente en Kemmel, ni siquiera aprovechando el DRS. Así que, resumiendo, la batalla en el segundo stint se definió en la precisión y manejo de neumáticos por parte de Piastri frente a un Norris que, aunque rápido, se vio perjudicado por la agresividad que tuvo que imprimir en su persecución tras haber perdido la posición en aquella maniobra clave del inicio. Pirelli puso las bases para esta interesante batalla estratégica entre los pilotos McLaren en su segundo stint, cuando Pirelli decidió no llevar el neumático C2 a Spa 2025. Eso hizo que Lando se decidiera por el neumático C1, el blanco, el más duro, mientras que Piastri paró en la vuelta 12 para montar el neumático C3, el amarillo, que es un poco más suave, un poco más rápido, pero tenía que administrarlo para que le durara toda la carrera. Y eso es lo que le dio variedad a la batalla, ya que en la primera vuelta tuvimos ese rebase rueda a rueda, súper emocionante, que nos duró poco el gusto de la batalla rueda a rueda, y después cambiamos a la batalla a la distancia, por tiempos, mientras Piastri mantenía a Norris fuera de tiro de DRS. Norris intentaba hacer lo propio de acercarse para atacar a Piastri, pero nunca lo consiguió. Sobre todo, esto puso las condiciones en donde normalmente Norris se equivoca, y lo vimos varias veces. En una ocasión en Fullón, saliéndose de los límites de pista, que viene siendo la curva 10 y 11, y después en las SURS con bloqueos. Este, en fin, Lando tiene que mejorar su mentalidad para no cometer este tipo de errores, porque si no le pueden costar el campeonato. Exactamente, Shurik. Y esto lo anticipábamos desde que conocimos las selecciones de Pirelli. Al no llevar el neumático C2 a Spa,
Los equipos se enfrentaron a un salto importante entre compuestos. El C1, muy duro y resistente, y el C3, más suave y rápido, pero mucho más frágil. Esto abrió completamente la ventana estratégica y puso a los pilotos y equipos ante decisiones críticas. McLaren, teniendo a sus dos pilotos adelante, decidió jugar dos cartas diferentes, Norris con el C1, apostando por la durabilidad, y Piastri con el C3, apostando por el rendimiento inmediato, pero obligado a gestionar sus neumáticos con precisión quirúrgica hasta el final de la carrera. La decisión de Norris tenía sentido estratégicamente hablando, buscar atacar a final de carrera con neumáticos en mejor estado. Pero aquí está el detalle. Ese neumático C1, aunque resistente, no generó nunca la temperatura suficiente para mantener la consistencia y el agarre en curvas clave, especialmente en Pau y la Source, lo que aumentó los errores de pilotaje en situaciones límite, precisamente como comentas. Por otro lado, Piastri manejó esa situación con la madurez sorprendente que ha mostrado esta temporada. Su gestión del compuesto C3 fue impecable, logrando tiempos competitivos sin sobreexigir demasiado sus neumáticos. Esto mantuvo a Norris fuera de la ventana del DRS, obligando a Lando a arriesgar más y, como bien dices, cometer errores bajo presión. Al final, la batalla fue más cerebral que física. Norris tiene una tarea clara en adelante, trabajar en su control emocional bajo presión, porque si se repiten estos pequeños errores en momentos clave, definitivamente le podrían costar caro en un campeonato tan cerrado como este. Detrás de los pilotos McLaren hubo otra batalla por el tercer escalón del podio entre Charles Leclerc y Max Verstappen. Pero la verdad, el equipo Red Bull fue uno de los más afectados por la decisión de dirección de carrera de no autorizar el arranque de la competencia mientras todavía estaba lloviendo. Esto porque Red Bull cambió su estrategia de Silverstone a Spa, debido a que en Silverstone la lluvia agarró a Max Verstappen con un setting de seco sobre piso mojado, lo que hizo prácticamente muy difícil la carrera de Max Verstappen en Silverstone. Entonces, previendo esta situación para Spa, Red Bull decidió eh, poner un setting para piso mojado en Spa, pero conforme vieron que dirección de carrera no autorizaba el inicio del evento y veían que el radar meteorológico pronosticaba que ya no se esperaba lluvia, pues Red Bull no tuvo otra más que leí una nota que decidieron recortar las esquinas del ala trasera del Red Bull de Max Verstappen para tratar de ayudar a darle más penetración en la recta de Kemmel a su piloto. Sin embargo, esto no, no va en contra del reglamento, ya que el reglamento de parque cerrado dice que no puedes modificar la incidencia de ala, pero no comenta nada sobre recortarla. A pesar de todos estos esfuerzos, Max Verstappen intentó durante toda la carrera de Spa arrebatarle la tercera posición a Charles Leclerc, sin conseguirlo. Por otro lado, Leclerc tuvo el gran mérito de que con una incidencia de ala trasera menor que la de Max, mantuvo su Ferrari en la pista en las primeras vueltas con piso mojado y calzando neumático intermedio, mientras mantenía al mismo tiempo a Max Verstappen detrás de él. Eso es un gran mérito que nadie se lo quita al piloto de Mónaco. ¿Qué opinas de toda esta situación, Trace One? Completamente de acuerdo contigo, Shurik. La batalla por el tercer lugar fue otro de los puntos estratégicos más interesantes de esta carrera, sobre todo por cómo afectó la situación climática a las decisiones técnicas y estratégicas de los equipos. Red Bull tomó una decisión lógica después de la mala experiencia en Silverstone. En esa ocasión, Verstappen sufrió muchísimo con un setting seco en una carrera que se volvió impredecible por la lluvia. Aquí, aprendiendo de aquello, apostaron a un setup de lluvia total para Spa, esperando que la dirección de carrera autorizara un arranque bajo esas condiciones. El problema vino cuando, inesperadamente para ellos, dirección de carrera decidió esperar a que la pista se secara un poco más. Al quedarse atrapado con una configuración demasiado cargada aerodinámicamente, Red Bull intentó minimizar daños como pudieron.
Efectivamente, como mencionas, el reglamento no prohíbe explícitamente recortar los bordes de la ala trasera, solo limita a modificar la incidencia del plano principal y el flap. En ese sentido, la decisión técnica de Red Bull de recortar las esquinas de la ala trasera es inteligente, aprovechando esa pequeña área gris del reglamento. Aún así, el beneficio obtenido fue limitado, porque ese tipo de soluciones no alcanza el rendimiento que sí te ofrece desde el inicio una configuración optimizada. Y por otro lado, lo que logró Leclerc con Ferrari fue realmente destacable. Charles tuvo el enorme mérito de aguantar un auto con menor carga aerodinámica en condiciones complicadas en esas primeras vueltas de la carrera, cuando el asfalto todavía estaba resbaladizo con neumático intermedio. Mantener detrás a un piloto como Max Verstappen en esas condiciones habla no solo de su talento natural, sino también de su madurez mental y técnica. Ferrari, esta vez, supo leer mejor el desarrollo del clima y mantuvo una configuración ligeramente más seca desde el inicio. Leclerc supo aprovechar al máximo esa ventaja estratégica inicial, sobre todo defendiendo la posición en Kemmel, una recta que en teoría debería haber sido territorio Red Bull con DRS abierto. En resumen, fue una mezcla de factores: una decisión de dirección de carrera que afectó directamente la estrategia de Red Bull, una reacción técnica inteligente pero insuficiente del equipo austríaco, y una ejecución magistral de Leclerc bajo condiciones de máxima presión. Una situación que nos regaló una batalla apasionante y estratégica, y confirma una vez más lo importante que es la correcta interpretación del clima, el reglamento técnico y la capacidad del piloto para adaptarse a circunstancias cambiantes en plena carrera. Platiquemos ahora, Trace One, de Lewis Hamilton, que complicó su fin de semana en la Q1 del sábado al no respetar límites de pista, pues los comisarios le borraron el tiempo por no respetar los límites de pista de la curva 4, que es Radillón. Esto lo dejó enredado en la parte trasera del pelotón y propició la decisión del equipo Ferrari de romper el protocolo de parque cerrado para sacar la Ferrari de Lewis Hamilton, pagando penalizaciones a cambio de cambiarle cosas tanto en el setting como en la unidad de potencia. Todo esto sirvió la mesa para que Lewis Hamilton nos regalara una espectacular remontada el día de la carrera del domingo, desde la posición 18 más o menos, porque arrancó desde el pit line hasta la séptima posición al finalizar la carrera del domingo. Así es, Shurik. Y qué bueno que mencionas a Lewis Hamilton, porque su fin de semana en Spa fue un ejemplo perfecto de cómo la adversidad y los errores pueden servir de trampolín para regalarnos actuaciones espectaculares. Todo comenzó desde ese error en la Q1 en Radillon, donde Lewis excedió los límites de pista en la curva 4 y perdió su vuelta rápida. Esto lo dejó en una situación comprometida, atrapado en la parte trasera del grupo, algo muy inusual para un piloto con la trayectoria de Hamilton. A partir de ahí, Ferrari entendió bien la situación y tomó la decisión audaz pero estratégica de romper el parque cerrado. Sí, asumieron las penalizaciones correspondientes, pero esto les permitió ajustar completamente el auto. Cambiaron el setting a uno más agresivo en seco y montaron componentes frescos en la unidad de potencia. Una apuesta radical, pero necesaria para intentar algo especial en la carrera. Lo que siguió fue una clase magistral de Lewis Hamilton en cómo remontar desde atrás. Salir desde el pit lane, sobre todo en un circuito tan largo y desafiante como Spa-Francorchamps, no es tarea sencilla. Pero Lewis hizo lo que mejor sabe hacer: administrar neumáticos, atacar en los momentos precisos y aprovechar cada oportunidad para adelantar. Lewis avanzó con gran inteligencia, sobre todo a través del sector 2, donde es clave tener confianza absoluta en el auto. El Ferrari, ya ajustado a un setting de seco y con potencia renovada, se adaptó perfectamente al estilo de conducción agresivo y decidido de Lewis. Vimos rebases espectaculares, especialmente en lugares donde normalmente no se adelanta tan fácilmente, como en Rivage, curva 8, o en el exigente y rápido sector final. Hamilton mostró también una gran madurez mental para mantener la calma en las primeras vueltas y elegir cuidadosamente sus batallas, evitando daños en un inicio de carrera que siempre es muy delicado cuando sales desde atrás.
Terminar la carrera en séptima posición después de arrancar desde el pit lane es una verdadera hazaña. Esto no solo minimizó el daño de su error del sábado, sino que también nos recordó la calidad de piloto que sigue siendo Lewis Hamilton, sobre todo cuando está bajo presión y con la necesidad urgente de remontar. En resumen, lo que pudo haber sido un fin de semana desastroso terminó convertido en una clase magistral de conducción estratégica, agresiva y llena de determinación por parte del 7 veces campeón mundial. Indudablemente uno de los puntos altos de esta carrera en Spa 2025. No por nada la gente votó por Lewis Hamilton como piloto del día en la carrera de Spa del domingo. Pero platícanos, Trace One, ¿tienes el dato de todos los elementos de la unidad de potencia que le cambiaron al coche de Lewis Hamilton? Sí, claro que sí, Shurik. Aquí lo tengo. Lewis Hamilton recibió una unidad de potencia prácticamente nueva en su Ferrari para la carrera del domingo en Spa. El equipo decidió aprovechar la situación complicada para montar elementos frescos, pagando las penalizaciones correspondientes. Motor de combustión interna, nuevo, que es el elemento central de la unidad de potencia. Turbocargador TC, también fue reemplazado. MGU-H, Motor Generator Unit, completamente nuevo. MGU-K, Motor Generator Unit Kinetic, igualmente cambiado. Almacenamiento de energía, Energy Store OS, reemplazado por una unidad fresca. Electrónica de control, Control Electronics o CE, nueva también. Además, le cambiaron los 4 elementos del sistema de Skype por un kit completamente nuevo. Esto significa que Lewis Hamilton estrenó prácticamente una unidad de potencia completa en la carrera de Spa, lo que explica también el ritmo y rendimientos superiores que tuvo en comparación a sus rivales directos durante la remontada. Fue una decisión costosa en términos de penalización, pero estratégicamente Ferrari hizo lo correcto, aprovechando la posición comprometida después de la clasificación. Sin duda, esto jugó un papel clave en la elección de Hamilton como piloto del día por parte del público en Spa. Esto también habla muy bien del staff técnico del equipo Ferrari, que se aventaron la bronca de seguramente también cambiarle la configuración del setting del coche, lo cual implicaba saber exactamente qué hacer con la nueva suspensión trasera. Recordemos que ellos tuvieron muy poco tiempo para entender el funcionamiento de esta nueva suspensión, que aunque ya la habían probado en Mugello, con el formato de carrera sprint con el que se corrió Spa 2025, pues el equipo Ferrari tuvo solamente una práctica libre para generar data, entender el funcionamiento de su nueva suspensión trasera y realizar los cambios que necesitaban de último momento para la carrera del domingo. Además, eh, toda esta actuación de Lewis Hamilton el domingo no estuvo libre de suspenso y de emoción extra, porque en la transmisión se vio que el Ferrari tenía como una pieza suelta colgando. He buscado información al respecto, pero no he encontrado mucho sobre qué fue lo que pasó. La pieza suelta que yo vi en la transmisión en vivo del coche de Lewis Hamilton que se movía era ese pico de la parte frontal del piso del coche que evita que la turbulencia de las ruedas delanteras se metan a los túneles Venturi. Justamente esa pieza que mencionas que viste colgando durante la transmisión es conocida técnicamente como el floor fence frontal o barge board delantero del suelo. Esa pieza tiene la importantísima función aerodinámica de controlar la turbulencia generada por los neumáticos delanteros y dirigir adecuadamente el flujo de aire hacia los túneles Venturi en la parte inferior del coche. Lo que sucedió con el Ferrari de Lewis Hamilton en Spa fue que probablemente, debido a algún contacto leve en su agresiva remontada desde atrás, esa pieza perdió parcialmente su fijación. Si recuerdas bien, esas piezas están sujetas con ciertos puntos de anclaje al piso del coche. Cuando se suelta alguno de estos puntos por una vibración fuerte o contacto leve, se genera precisamente ese movimiento extraño que pudiste observar claramente en la transmisión. Esto trajo consigo un gran suspenso adicional, porque cuando tienes una pieza así en movimiento, aumenta el riesgo de perder eficiencia aerodinámica, lo que podría traducirse en una pérdida significativa de carga, downforce,
y complicar bastante la conducción del piloto, especialmente en sectores rápidos como Yves-Blanchimont. Aquí hay que darle mucho mérito, tanto al staff técnico de Ferrari por haber configurado el auto correctamente en tan poco tiempo y haber asegurado adecuadamente las demás piezas críticas, como al propio Hamilton, por mantener la calma y gestionar el coche aún con este pequeño pero delicado problema técnico. Ferrari no ha compartido detalles específicos ni ha dado mayor importancia mediática al incidente, porque al final Lewis pudo seguir rodando en pista con tiempos competitivos, sin que esta pieza llegara a desprenderse totalmente. Los comisarios tampoco consideraron necesario llamarlo a boxes para reparar por razones de seguridad, lo cual fue una decisión acertada al ver que no afectaba drásticamente la integridad del coche ni representaba un peligro inmediato. En resumen, fue un susto técnico adicional que hizo más épica la remontada de Lewis Hamilton, mostrando no solo la calidad técnica del equipo Ferrari y su capacidad de adaptación bajo presión extrema, sino también el temple y la sangre fría de Hamilton para sobreponerse a cualquier situación adversa durante la carrera. Por último, hablemos un poco de los motivos por los que Dirección de Carrera no autorizaba correr en Spa mientras la lluvia seguía cayendo intensamente. Es importante aclarar a la gente que esta decisión en parte se debe a la neblina o a la niebla que se forma en el circuito de Spa, que baja muchísimo la visibilidad, haciendo muy peligrosa la pista en esas condiciones. La otra es que, pues, dirección de carrera debe de contemplar que hay muchos pilotos que quedaron con el setting de seco, porque recordemos que el día anterior, el sábado, no era 100% seguro si se presentaba la lluvia o no. Entonces hubo algunos pilotos que decidieron rifársela de correr el domingo de carrera con configuración de seco. Entonces, esto aunado a las condiciones de niebla, pues hace que la cosa se ponga muy, muy peligrosa y por eso dirección de carrera peca de mm, conservador en extremo sobre la integridad física de los pilotos. Efectivamente, Shurik, es importante dejar claro a nuestra audiencia este tema, porque dirección de carrera recibe a veces críticas fuertes por estas decisiones. Pero debemos entender la complejidad que implica gestionar un evento en condiciones climáticas tan complicadas como las que tuvimos en Spa. Primero, está el tema fundamental de la niebla o neblina característica del circuito de Spa-Francorchamps. La pista está ubicada en medio del bosque de las Ardenas, una zona muy húmeda donde estas condiciones de baja visibilidad pueden aparecer en cuestión de minutos y reducir dramáticamente la visibilidad en sectores críticos, como la bajada desde la Source hacia Eau Rouge y el sector más veloz hacia Blanchimont. Estas zonas rápidas, en condiciones de baja visibilidad, incrementan dramáticamente el riesgo de accidentes graves, como desafortunadamente ya hemos visto en años anteriores. Además, como bien mencionaste, dirección de carrera debe contemplar que no todos los coches están con configuraciones óptimas para lluvia extrema. Algunos equipos, intentando prever cómo evolucionaría el clima después del sábado, mantuvieron configuraciones más cercanas a piso seco, con menos carga aerodinámica. Estos autos, en lluvia intensa y con poca visibilidad, se vuelven extremadamente difíciles de controlar, aumentando aún más el riesgo potencial. Es por eso que Dirección de Carrera siempre elige priorizar la seguridad de pilotos, comisarios y espectadores. Es preferible ser cautelosos, pecar de conservadores, como mencionas, antes que arriesgar la integridad física de los participantes. Su decisión, aunque frustrante para aficionados y equipos en ocasiones, está basada en protocolos muy estrictos de seguridad que buscan evitar cualquier accidente grave o fatalidad. Y hay que decirlo claramente, ningún espectáculo vale más que la vida o la seguridad de los pilotos. En resumen, la decisión de esperar a que mejoraran las condiciones en Spa fue totalmente justificada, priorizando la seguridad en una combinación extremadamente peligrosa: lluvia intensa, niebla densa y autos con configuraciones heterogéneas. Esto, aunque a algunos pueda parecerles excesivamente precavido, realmente es la única decisión responsable en una situación tan delicada.
Es así como llegamos al final de este podcast, que esperemos hayan disfrutado tanto como nosotros disfrutamos hacerlo para ustedes. Por favor, regálenos un like si fue de su agrado, comenten, suscríbanse, compartan y pues nos vemos en la próxima carrera que va a ser Hungría en este mismo fin de semana que viene. Muchas gracias por acompañarnos, queridos apostadores responsables, aficionados al motor y amigos del equipo híbrido. Esperamos que hayan disfrutado este análisis tanto como nosotros disfrutamos hacerlo para ustedes. Ya lo saben, dejen su like, suscríbanse, activen la campanita para no perderse nuestros próximos episodios y compartan este podcast para que esta comunidad siga creciendo. Prepárense porque la próxima parada será en Hungría. Y recuerden que estaremos aquí listos con todos los datos y el análisis para otro fin de semana apasionante de Fórmula Uno. Y ya se la saben, usen sus unidades sabiamente. Hasta la próxima.